Bueno, pues muy buenas noches. Vamos en este espacio a abordar aquellas recomendaciones, aquellos elementos importantes que como tutores es preciso que tengan en cuenta al pensar su tutoría, bien sea para los grupos de apoyo al bajo rendimiento o para los grupos de estudio que hemos pensado como estrategias cooperativas para el éxito estudiantil en la Universidad del Bosque. Entonces vamos a iniciar contándoles que esta temática de dinámicas de asesoría grupal tienen que ver totalmente con una mirada, un enfoque, una comprensión específica de la tutoría de pares. Ya lo hemos venido trabajando tanto en la capacitación de aprendizaje cooperativo como en la de aprendizaje basado en problemas y hemos venido trabajando en la comprensión de las dos temáticas y en cómo desde las dos nos van a aportar a nuestro desarrollo de tutorías de pares. Sin embargo, es muy importante en este punto puntualizar cómo va a comprender la universidad esas tutorías de pares para que ustedes puedan alinearse desde sus prácticas a ese tipo de comprensión. Entonces, inicialmente, retomar un concepto de topic en 96 que nos habla de que la tutoría de pares se puede reconocer como un grupo de personas de grupos sociales similares, en este caso, pues estudiantes de un curso, de una carrera, ¿no es cierto? O de una universidad, que no son profesores, que no son profesionales en un área, que están en proceso de hacerlo y que ayudan a otras personas a aprender y que de paso aprenden ellas mismas enseñando, que es el proceso de doble vía que esperamos ustedes puedan lograr. Adicionalmente, la postura de Durán y Vidal en el 2004 que nos dicen que la tutoría de pares es una modalidad de aprendizaje entre iguales con una relación asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que usted muy probablemente tiene que enseñarle algunas cosas a sus compañeros que ellos no saben, ¿cierto? Va a compartirle unas experiencias, unos saberes y por eso la relación es en cierta forma asimétrica, porque usted sabe y domina algo en cierto nivel, más profundidad que alguno de sus compañeros o todos sus compañeros de grupo que va a tener, bajo un objetivo común, ¿cierto? Que es la superación de dificultades, bien sea de asignatura o bien sea de proceso académico en general. ¿Mm? Y que se consigue a través de un marco de relación exteriormente planificado. ¿Qué quiero decir con eso? Que la relación de pares, para este caso con sus compañeros, no es una relación espontánea, sino que va a escribirse en un proceso de tutoría grupal entre pares que la universidad va a planificar, va a organizar, va a promover, para eso los capacita, para eso hay unos incentivos, para eso hay unos objetivos, para eso hay unos formatos, unos planes que vamos a hacer. Por eso es una relación exteriormente planificada, no es espontánea que se dé de forma natural, sino que vamos a intentar desarrollarla a través de ciertos elementos. Y la tutoría de pares tiene unas tipologías, eso quiere decir que pueden ser diferentes formas, ¿sí? En algunos tipos de tutoría de pares, digamos que se prevén para estudiantes de los mismos cursos, o sea, el estudiante tutor par es del mismo curso, al que va a dar tutoría, ¿sí? O debe ser de la misma edad. En otros casos no, en otros casos hay una diferencia porque el estudiante tutor va un poco más adelante en ese proceso de formación, como es el caso de las tutorías que ustedes están participando. Y en algunos casos hay tutorías de cierta tipología en el que hay una continuidad del rol, o sea, en este caso, como el de ustedes, durante un semestre académico van ustedes a desarrollar ese rol y en otros casos, según otros tipos de tutorías, son tutorías realizadas de tipo momentáneo para ciertos momentos de clase y no necesariamente es un rol permanente. Bien, entonces esa es un poco la importancia de poder reconocer cómo entendemos la tutoría y qué tipos de tutoría hay, de pares, según los autores que trabajamos. Asimismo, podemos ver que la tutoría de pares trae unas ventajas incalculables para el proceso académico, pero también en el proceso de tutoría de pares se pueden presentar algunos inconvenientes, algunas situaciones que pueden llegar en cierto momento dado a obstaculizar o a impedir concretar los objetivos que se esperan. Entonces, para nosotros como universidad es muy importante que ustedes tengan desde ya la claridad sobre qué cosas pueden ocurrir para que desde ya empecemos a anticiparnos y digamos que minimizar los impactos. ¿Sí? Entonces, ventajas todas. Ventajas, la tutoría promueve un aprendizaje activo y participativo, que el sujeto es el propio protagonista de su aprendizaje. Digamos que es una meta totalmente y directamente relacionada con el modelo pedagógico de la universidad. ¿Sí? La ventaja que da la tutoría de pares es que
en muchos casos da la oportunidad de ofrecer a los estudiantes tutorados retroalimentaciones inmediatas que de pronto al docente de clase, al tener unos grupos de grandes, amplios y numerosos de estudiantes, pues no puede hacerlo, ¿sí? O no puede hacerlo con todos los estudiantes, que además el tutor y el tutorado aprenden, entonces llámese tutorado del estudiante que va a recibir sus tutorías, ¿no es cierto? Y ambos aprenden dentro de este proceso de tutoría. Beneficios cognitivos, aporta en el proceso de desarrollo de habilidades intelectuales, académicas, de síntesis, de aprendizaje, de aprender sobre aprender y demás, digamos que habilidades que son necesarias para lo académico. ¿Qué otros beneficios? Pues que hay elementos de motivación y de actitud que con la tutoría de pares se solucionan, se mejoran, inmediatamente se implementan. Entonces son los estudiantes que empiezan a tener con usted como tutor niveles de confianza que les permiten aprender diferente a la relación, digamos que totalmente asimétrica y autoritaria con el docente en algunos casos, ¿cierto? O con el docente que no tienen, no sienten una buena relación, una buena interacción por diferentes situaciones que hayan ocurrido, ¿sí? O en el caso de que incluso sin tener una relación negativa, usted como tutor puede empezar a promover diferentes actitudes mucho más positivas y beneficiosas para el aprendizaje, adicionales a las que el docente puede proveer en su espacio y en su interrelación entre docente y estudiante. Asimismo, pues otra ventaja es que se empieza a instaurar en las instituciones un ambiente cooperativo, que no está en todas las instituciones, que no está en todos los procesos, digamos que de enseñanza y aprendizaje, y que es muy valioso porque como vimos cuando trabajamos el tema de aprendizaje cooperativo, el tema de la cooperación trae unas dinámicas muy favorables para todo el mundo y todo el mundo se sale, digamos, un poco beneficiado de este ambiente cooperativo. Y trae mejoras académicas, por supuesto, trae mejores resultados, trae mayor comprensión de los temas, trae mayor empoderamiento académico, ¿cierto? Mayor posibilidad del estudiante de asumirse dentro de sus retos académicos y personales, y también pues genera que el tiempo del profesorado se pueda redistribuir mucho mejor y aprovechar de otras formas, es decir, se complementa esa labor docente por parte del profesor, ¿sí? ¿Qué inconvenientes pueden surgir? Varios. Y es importante que ustedes desde ya lo tengan claro para que trabajemos en equipo juntos para que minimicemos el impacto de esos inconvenientes que pueden ocurrir, puede que no, ¿sí? Por ejemplo, como tutores ustedes no se las sabe todas. Ustedes tienen algo que compartir, algo que enseñar, son estudiantes sobresalientes en ciertas dimensiones, pero pueden cometer errores como no detectar errores, valga la redundancia, del tutorado. Si él le pregunta, si él le consulta, o si le muestra un proceso, o si le entrega un trabajo, un producto de ese espacio de tutoría, de pronto usted no alcanza a detectar esos errores como si lo podría hacer el docente. Asimismo, puede que usted se equivoque en decir o mostrar información errónea que refuerce ciertos errores. Entonces, lo que tenemos que hacer como para anticiparnos a estos posibles inconvenientes es prepararnos suficientemente. ¿A qué respecta? Por ejemplo, al tutor o a los tutores de los grupos de estudio pues tendrán que retomar muy bien la asignatura, conocerla, volver a tenerla muy clara, posiblemente uno o más semestres hace que no la vio, ¿cierto? Y pueden ir cambiando los conceptos, las temáticas se van actualizando, entonces es necesario que primero se puedan actualizar en esos contenidos, en esos conocimientos básicos para poder tener muy claros todos los tópicos de la asignatura. Y para el caso de los tutores de grupos de apoyo al bajo rendimiento, pues también tener muy claro qué temáticas se van a trabajar, tener muy claro esos procesos de apoyo al aprendizaje, cómo se pueden dar, tener muy claro esos posibles aportes que se pueden dar, las recomendaciones, las herramientas, las estrategias, las pautas que puede trabajar en el curso de la tutoría. Bien. ¿Qué otros inconvenientes pueden ocurrir en ese espacio tutorial entre iguales? Bueno, que a veces yo cometa el error como tutor para demostrar la respuesta, ¿sí? O de hacerle la tarea al tutorado. Entonces, ahí también va a ser muy importante que ustedes reconozcan como tutores que su tarea no es darle la respuesta, sino llevar al estudiante para que en el camino de su mano pueda encontrarle esa respuesta y que tampoco pues hacer la tarea. La tarea la tendrá que hacer él como estudiante que necesita de un proceso de aprendizaje y que usted lo acompañará para que la pueda lograr. Entonces,
En el marco de otro tipo de tutorías como las tutorías de pares académicas que hay en la universidad, que ya lleva un buen tiempo en desarrollo, es algo que siempre decimos, ¿sí? Si el estudiante le pregunta, usted le contesta, usted lo puede orientar, le facilita llegar a la respuesta, pero en ningún momento es el que le hace el trabajo, en ningún momento es el que le soluciona el problema, en ningún momento es el que le da la respuesta frente a la pregunta y deja todo claro, porque la idea es que el estudiante siga buscando por su cuenta, desarrolle un pensamiento autónomo, desarrolle ciertas habilidades para aprender y para autogestionar su aprendizaje. Bien. Otras cosas que nos pueden ya pasar al interior un poco más del rol del tutor es que de pronto lleguemos a o no tengamos una fuerte conciencia del rol. Entonces, subvaloremos el rol y ustedes saben que el tutor es un eje fundamental del proceso de aprendizaje. Por eso la universidad se toma la molestia de tener tutores pares y de hacer una inversión en tiempo y en otros elementos para que se puedan dar estos procesos. Entonces, hay que tener una fuerte conciencia que el rol es muy importante, que es trascendental para la universidad, trascendental para cada una de las personas que van a tener la posibilidad de acceder a ustedes, ¿sí? Y ser muy conscientes de la responsabilidad que esto genera, ¿sí? De la importancia, de la responsabilidad y de la trascendencia social de este hecho de tener unos tutores pares en una institución universitaria como la Universidad del Bosque. Asimismo, otro inconveniente, otro error puede ser que el estudiante sienta que tiene o en efecto se dé una débil o escasa formación, es decir, que sienta que se lanzó al ruedo y que no tenía los elementos para hacerlo bien. O digamos, o en otro caso que el estudiante sienta que se fue, arrancó, empezó y que no tuvo más seguimiento, que se quedó solo en el proceso. Entonces, creo que nos hemos esforzado para darle los elementos principales, pero si usted siente que hay debilidad en algo con el que usted no se sienta todavía cómodo para poder empezar la estrategia, hay que comentarlo y se trabaja a tiempo. Asimismo estaremos desde Éxito Estudiantil muy pendientes de hacer el seguimiento permanente todo el tiempo, a cada momento, a cada encuentro, a cada etapa o fase de ese grupo de apoyo, de ese grupo de estudio, para que digamos que ese no vaya a ser un inconveniente. Y asimismo, puede el tutor, dado caso, sentirse sobrevalorado o, al contrario, con sentimiento de excesiva carga académica. Entonces, es importante también que puedan distribuir su tiempo, que a lo que se comprometan sea digamos, un compromiso viable, pertinente para usted, que no descuide tampoco usted como estudiante su proceso, su carrera, ¿sí? Porque desde esta medida es en la que se va a poder lograr lo que estamos esperando digamos que con éxito, ¿sí? Entonces, esas pueden ser las ventajas e inconvenientes y esperamos que ataquemos cada uno de los inconvenientes para que eso no llegue a ocurrir, pero dado el caso ocurra, pues estar en comunicación permanente con nosotros para que podamos ir solucionando y apoyándolos en ese avance, ¿bien? Bueno, ¿qué habilidades básicas esperamos de ustedes? Ya cuando hicimos el proceso de selección les hablamos de unos requisitos, de un perfil que deben cumplir, pero más allá de eso es algo de un perfil en permanente desarrollo, ¿sí? Entonces, esperamos, digamos que esto siempre es de nombrar porque cuando uno sabe qué esperan los demás de uno o qué espera un programa de uno, pues siempre con su accionar le apunta a eso. Por eso desde el principio lo dejamos muy claro. Entonces, esperamos que usted sea una ayuda permanente. Sea ese estudiante del grupo de apoyo o sea ese estudiante del grupo de estudio, que permanentemente tenga a su grupo de estudiantes en sus intereses, en sus preocupaciones, en sus pensamientos, en sus expectativas, en sus programaciones, en sus tiempos. O sea, esperamos que no sea un encuentro fortuito, que no sea una ayuda fortuita, sino que al contrario sea permanente, que sea dedicado, que sea de esfuerzo, que se note el acompañamiento, que ellos sientan que si se encontraron con usted en el pasillo, pues hombre, usted es el tutor par, pues usted lo saluda, le pregunta cómo va, es decir, sea ese enlace, además que académico, humano con ese sujeto que aprende. Claro que sí. Ujú. Sí.
No, ustedes lo pueden hacer y es muy importante la pregunta, ¿sí? Ustedes pueden entablar, digamos que entablar unos canales tanto comunicativos como afectivos con ellos, eh, que desde que cumplan con estas condiciones, pues sí se deben, se pueden hacer. Por ejemplo, que la relación, digamos, interpersonal no interfiera con el rol, ¿sí? Que ellos no van a sentir que van a abusar de ustedes, de su tiempo, por tener una relación de amistad, ¿sí? Que se marque todo dentro de los elementos de respeto, ¿sí? Y que no se atente contra la responsabilidad de ninguno, tanto del tutor como guía y tanto de los tutorados como estudiantes que necesitan de esa guía, ¿sí? Entonces, desde que esas cosas ocurren, perfectamente usted puede llevar la relación a un plano más amistoso y menos, como tú dices, autoritario, ¿sí? Ojalá, ojalá, de hecho, hacia allá vaya porque ese es el propósito. El propósito es que ese sea el tipo de relación, porque eso es lo que nos facilita la tutoría de pares y lo que nos diferencia de una tutoría entre un docente y un docente y sí, y su estudiante, que siempre es una relación de autoridad, de jerarquía, de poder y demás. ¿Bien? Entonces, además, vale, además de esa ayuda permanente, entonces también es importante que la asesoría suya es una asesoría personalizada, ¿sí? Entonces, por eso usted va a tener grupos pequeños, porque esos grupos pequeños es lo que les va a facilitar a ustedes seguir de cerca el proceso de 4, 5, 6, 7 personas que van a tener ustedes a cargo, ¿sí? Lo que no puede ocurrir entre el docente y los 40, 50 o 60 estudiantes que tiene a cargo en un grupo. Entonces, esa es otra de las ventajas y ese es otro del plus, que usted muy probablemente podrá resolverle la duda porque él es estudiante, le da pena hacer la pregunta en el grupo clase, pero la puede hacer y tiene la confianza de hacerlo en su grupo de 5 compañeros, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, está el estudiante que no entiende alguna parte específica de ese proceso que usted necesita en clase aprender y que el docente de pronto no se puede dedicar a hacer la explicación paso a paso según sus necesidades de aprendizaje, pero que sí en el marco de la tutoría es el momento y es el espacio para hacerlo. Entonces, por eso es personalizado. ¿Mm? Si hay en algunos espacios de necesidades en torno a las temáticas, a la formación de conceptos previos, ¿sí? Y preconceptos que usted necesite fortalecer, pues también es el momento en el que si usted ve la necesidad de sentarse uno a uno, también lo puede hacer. También es ese espacio, aunque obviamente en el marco del objetivo de cada una de las estrategias, que si es una tutoría para grupo de estudio, pues sin salirse de ese concepto, ¿cierto? Porque probablemente el docente tenga otros espacios de tutoría individual donde de pronto pueda hacerlo, y en el caso del grupo de apoyo también, pues teniendo en cuenta que el estudiante viene en un proceso de psicopedagogía, de seguimiento, y que tendrá también su espacio para hacerlo, pero probablemente usted también pueda hacer ese acompañamiento. En algunos momentos, si se necesita de pronto ir uno a uno, pues lo puede hacer, aunque no va a ser el ritmo normal del grupo. Bien, puede ser excepcional. Importantísimo que usted tenga un clima de confianza con ellos. Entonces, como tutor es importante abrir todas las puertas para que la comunicación sea pertinente, sea sencilla, usted sea accesible, su actitud sea favorable, usted permita la empatía con ellos, la favorezca la confianza, la escucha, la aceptación, el entendimiento, todas esas cosas que uno como estudiante cuando está en una asignatura con dificultad o cuando está en un proceso académico con dificultad esperaría uno tener de alguien, ¿sí? Entonces póngase en el lugar de ese estudiante con esas dificultades o esas situaciones de vulnerabilidad académica y piense usted en qué ambiente quisiera usted moverse, en qué ambiente usted quisiera trabajar esas dificultades que tiene. E indudablemente lo más esencial es la confianza que usted pueda tener con ese estudiante tutor. Bien. Asimismo, pues bueno, digamos que el espacio central y neurálgicamente es para compartir experiencias exitosas, pero también compartir aquellas experiencias que no fueron exitosas para usted. Usted no tiene que ser el modelo estudiante brillante, excelente, sin fallas, sin errores, para nada, porque lo que usted necesita enseñar, además de esos contenidos, además de esas temáticas, es su experiencia. Usted pasó por ahí, sintió lo que sintió, se frustró, se desesperó, se angustió, sintió que no había para dónde coger, que no había solución, que no había alternativa, que no sabía por qué camino, ¿sí? Eso es lo que también le va a enseñar mucho a sus estudiantes, a sus compañeros,
saber que usted por ahí pasó y que reconoce esas necesidades, que sabe de esas situaciones y cómo usted pudo salir de esa situación. Entonces, ¿qué le puedo aportar a usted en torno a las recomendaciones académicas, pedagógicas, de trabajos, de tiempos, de hábitos, de estrategias de aprender también un poco, que le puedan ayudar a él también para saber definitivamente qué puede servir y qué no, pues para que él ya pise sobre un terreno que alguien recorrió y pueda recorrerlo sobre aprendizajes que ya pueden estar y no volver a cometer ciertos errores, ¿sí? El tutor, bien sea de grupos de aprendizaje, bien sea de grupos de estudio, debe saber siempre qué tiene que hacer. Entonces yo sí les voy a pedir con mucho juicio que cada vez que usted vaya a su tutoría con sus grupos o con su grupo, siempre tenga muy claro qué va a hacer con ellos. Entonces recuerden que es la planeación, hay unas etapas, hay unos momentos desde el modelo ABP, que hay unos roles desde el aprendizaje cooperativo, que hay unas temáticas que usted va a ir abordando con ellos, dado el problema o problemas que usted va a abordar, ¿sí? Y que siempre usted, para cada sesión, para cada encuentro, sepa y tenga un guión, de pronto no formalmente escrito, pero sí en su cabeza, de qué espera que ocurra, de cuál va a ser su tipo de intervención, de qué dinámicas va a hacer, de qué recursos va a utilizar, de a qué va a hacer en cada sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso a usted le da tranquilidad como tutor. Saber qué va a hacer, no llegar a improvisar, a usted le va a dar un manejo sobre el grupo, que es lo que esperamos. Y adicionalmente también su grupo se va a dar cuenta que usted no está llegando a improvisar, que usted sabe lo que hace, que tiene una programación, que el grupo está yendo y dedicando su tiempo a asistir, cosa que no es fácil y sencilla, ¿cierto? Voluntariamente, pero que a cambio tiene una persona que está preparada, organizada, que planeó el espacio y que tiene todas las herramientas para hacerlo de la mejor forma. Bien. Y finalmente, ¿qué otra habilidad o qué última habilidad esperamos que tengan ustedes como buenos tutores y como excelentes tutores? Que ustedes solo van a tener éxito en la medida en que sus compañeros también lo tengan. Y eso es, recuerden lo que hablamos de interdependencia positiva, ¿no es cierto? Entonces el éxito no es solo para el interés del grupo, sino también hacia usted como tutor. Yo sé que el éxito de ellos depende no solo de la tutoría, es una variable de probablemente muchas otras. Pero necesitamos desde la Universidad del Bosque que usted se ponga la camiseta y sienta que es estudiante que va a regular o mal en su proceso, que va a tener una ayuda de parte suya y que usted se va a sentir satisfecho si y solo si se logran los objetivos, pueden superar esas dificultades, le aportan la superación de esas dificultades, si no lo logran. Bien, entonces ese va a ser una medida de su éxito y no solo de evaluación desde el programa de éxito estudiantil hacia ustedes, sino entre ustedes mismos que ustedes así lo sientan y así vivan el programa. ¿Bien? Bueno, entonces vamos ya a la parte central de este espacio de capacitación virtual en el que tengo el propósito de que miremos un poco cómo van a ser esos encuentros. Ya vimos que hay unas etapas sobre la modelo ABP en las que vamos a ir resolviendo los diferentes problemas a través de unos momentos, unas situaciones, unas acciones, pero es momento en este punto de ya mirar, ponerle la lupa a cada una de las sesiones, a cada uno de los encuentros con esos grupos y saber que cada espacio debe tener unos momentos. ¿A qué me refiero? Esperamos como mínimo que ese encuentro con ese grupo de estudiantes tenga el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿sí? Porque son los momentos básicos que le van a permitir a usted conseguir los objetivos de la sesión. Entonces, esperamos que en el primer momento de inicio se pueda trabajar esto que usted observa en pantalla y todo lo que usted considere necesario e imprescindible porque es la particularidad para usted de ese grupo de apoyo o de ese grupo de estudio en ese momento. Entonces es muy importante que usted esté muy cordial, que tenga mucha apertura, ¿sí? Frente a ellos, que no se sienta como el que los manda, como el que los dirige, sino como otro compañero más que va a facilitarles un aprendizaje, ¿no es cierto? Y que desde esta postura pues los salude atentamente, les dé la bienvenida, los organice en el espacio que se tiene previsto para la tutoría, ¿cierto? Recuerden que hay unos espacios en el Centro de Éxito Estudiantil que se denominan salas de tutoría que son muy pertinentes para poder realizar este trabajo en equipo, ¿sí?
Es importante también que ustedes les dejen muy claros los tiempos, entonces que usted mire el reloj, son ejemplo 10 de la mañana, vamos a estar reunidos hasta las 11 y vamos a desarrollar las siguientes actividades, o sea que siempre además de los tiempos usted le presente las actividades que van a encontrar durante ese espacio. Ojalá siempre puedan hacer ejercicios de expectativas. ¿A qué me refiero? Dentro del aprendizaje cooperativo, en el que cada uno puede hacer una escritura o una verbalización de qué expectativas tiene sobre ese espacio de encuentro, qué quisiera encontrar, qué cree que va a ocurrir, qué espera, y que todos puedan compartir esas expectativas, socializarlas y que todos las podamos tener claras, ¿sí? Y que usted como tutor pueda orientarlas. De pronto hay expectativas que sí van totalmente relacionadas con lo que va a hacer y otras tal vez no, y pues es eso importante dejarlo claro siempre desde el principio, ¿no es cierto? Importante preguntar por avances. Si hubo un encuentro anterior en donde quedaron unos compromisos, unas tareas o unos pendientes, siempre es bueno preguntarles por los avances frente a eso, ¿sí? Frente a ese problema, frente a ese encuentro, frente a ese anterior momento, ¿sí? Ver los avances, ver preguntas, ver inquietudes, ver un poco necesidades, ¿sí? Y eso siempre tendremos que hacerlo al inicio de la sesión cuando ya hicimos otra sesión anterior. Hay que hacer recordación de roles, entonces recuerden que siempre en los grupos van a haber unos roles que van a asumir cada uno y se va a dejar siempre en el primer encuentro distribuido y claro y explicado. Entonces recordar los roles de cada uno, recordar la etapa en la que estamos, ¿cierto? Si estamos en la etapa de búsqueda de alternativas de solución y esta etapa consiste en X, Y y Z, para que todos siempre tengan muy claro el momento en el grupo en el que están. Y finalmente la propuesta es que también venga una herramienta o una actividad, llámese de cualquiera de las dos formas, de sensibilización o motivación. Entonces necesitamos, no sé, si una dinámica rompehielo o si ver un video, por ejemplo, sobre la temática, sobre lo que estamos abordando, o mostrarles una infografía frente a los datos del problema que estamos resolviendo, ¿sí? A herramienta o actividad me refiero con algo interactivo, con algo llamativo, que se salga de lo que es de un diálogo simplemente o de una explicación, ¿sí? Entonces, esa va a ser una tarea de ustedes antes de cada una de las sesiones. Preparar ese tipo de herramientas, ese tipo de actividades para que la lleven clara, la desarrollen y la puedan tener, digamos que como una herramienta que sensibilice y entre en el tema de lo que se va a trabajar. Te escucho. Sí, sí. Bueno, recuerda que esta no es una etapa duradera, ¿a qué me refiero? Que esta se supone que son momentos dentro de todos los encuentros, o sea, este es el momento de inicio de todos los encuentros, ¿sí? Entonces la idea es que de acuerdo con el problema que hayan establecido con el profe y de acuerdo con la etapa, ahí sí, que estén desarrollando sobre ese abordaje del problema, siempre al inicio puedas traer una herramienta o una actividad de activación, de motivación, de sensibilización. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre que ustedes van a trabajar un problema de programación eh, y podrían traer un video sobre el impacto o la importancia de la programación para el desarrollo de, no sé, de procesos laborales en el mundo, por decir algo. No sé, estoy diciendo una cosa loca, por decir un tema. O el impacto de la programación para la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué tanto de una herramienta de programación que desarrolló un ingeniero dependan ciertos desarrollos de ciertas cosas de la vida cotidiana como un reloj despertador, como un computador que ya es común, como un celular que todos tenemos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Estoy diciendo algo que no es preciso porque no soy ingeniera ni sé de programación, pues por poner un ejemplo. Entonces, son, por ejemplo, en el caso de ese video que yo te digo, es una herramienta que permita motivarlos, sensibilizarlos frente al tema, ver la importancia del tema, ¿sí? En la que ellos activen cognitivamente para lo que viene, o sea, para el tema que es, digamos que en el fondo de todo se va a trabajar en la sesión, ¿sí? Entonces, eso sería una herramienta de sensibilización o motivación. Puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un testimonio, puede ser un texto, puede ser una actividad,
puede ser una dinámica, o sea, ahí juega la creatividad de ustedes como tutores para que se la puedan, digamos, puedan identificarla o crearla y que les venga bien para la sesión. ¿Bien? Vale. Entonces, después de este momento inicial, que va a ser en cada una de las sesiones, sea de inicio, sea de desarrollo del problema, sea de las últimas de presentación o de conclusiones, posterior a este inicio va a venir el problema o el tema, perdón, el momento del desarrollo de la sesión. Te escucho. Depende. Depende de cómo la estés desarrollando, depende de si la gente te está respondiendo, depende si está siendo efectiva para ti y para tus ojos como tutor. Si tú ves que la actividad es muy buena y la gente está súper encarretada, pues dale curso. Dale curso porque no puedes cortar con algo que tú empezaste porque la gente de una vez como que se corta también. Pero si sientes que funcionó, pero ya la gente como que se aburrió, como que se cansó, se extendió mucho, pero de pronto ya puede ser un buen momento para cerrarla, hay que saberla cerrar y dejarla ahí y ahí sí continuar con el centro del encuentro. ¿Bien? Puede ser dos alternativas. ¿No? Ya depende de cada caso. Bien, entonces viene ya el momento del desarrollo en donde ustedes verán en la pantalla una gran cantidad de actividades que son sugeridas que ustedes pueden utilizar para que dinamicen el encuentro, o sea, el centro del encuentro. A ver, regálenme un segundito. A ver qué pasó. Allí la ven. Listos. Sí, total, ahí vamos. Entonces, hay una gran cantidad, yo les voy a enviar adicional a esto que vamos a hablar, dos lecturas que cierran ya este proceso de capacitación un poco pensando en que si ustedes pueden hacer esas lecturas, pueden ya pensar en las actividades que pueden desarrollar y sacarle jugo para sus encuentros. Ya se los enviaré, ya se las muestro al final de esta diapositiva, pero sí quise hacer una síntesis de esas actividades en la medida en que les pueden aportar a ustedes dentro de las sesiones y que pueden ser estas y muchas más. Lo que pasa es que hay que pensar en que sean actividades cooperativas, ¿sí? O que tengan un sentido cooperativo y que nos ayuden en ese avance del modelo de aprendizaje basado en problemas, o sea, que tengan esas dos características, ¿sí? Entonces, pensando en eso, podemos iniciar una sesión o un desarrollo ya de la sesión con unas preguntas que tengan los tutorados, o sea, preguntas que hayan surgido de qué, del espacio de clase, preguntas que hayan surgido de la sesión anterior, preguntas que surjan sobre una tarea que usted les puso, sobre, ¿sí? El mismo desarrollo de los grupos de estudio, los grupos de apoyo, y sobre esas preguntas pues todos podemos conversar, dialogar, dar nuestra opinión, ¿sí? Y así mismo también podemos utilizar las lluvias de ideas, ¿sí? Entonces cuando usted ponga a los estudiantes a pensar sobre el problema o a pensar sobre la resolución del problema, es muy valioso que usted pueda coger un tablero o un papel tamaño oficio, pegarlo en la pared y hacer lluvias de ideas en donde todos puedan ver esas ideas. Y las lluvias de ideas tienen unas reglas, ¿no es cierto? Toda idea es válida, así sea la idea más loca, ¿sí? Todos pueden hablar, todos deben aportar, ¿sí? Y al final de la lluvia de ideas, pues usted lo que va a decir es descartando en grupo aquellas ideas que de pronto no son las mejores, va dejando aquellas que sí, y ahí van trabajando, digamos, en cuanto a preguntas, en cuanto a solución de problemas, ¿sí? Esa es una técnica grupal infalible que es muy buena. Siempre obviamente sobre la animación y la motivación académica, entonces habrá momentos en donde los estudiantes le confiesen que están aburridos, estresados, que ya no les gustó más la clase, que quieren irse de la carrera, bueno, que hay un proceso de probablemente desmotivación, será de pronto parte de uno, será de pronto por parte de todos, ¿sí? Y allí viene un proceso suyo como tutor de animarlos, de poderlos escuchar, de poderlos comprender en sus situaciones, pero de aportarles también una perspectiva suya de cómo usted en algún momento pudo pasar por ese mismo sentimiento, pero cómo lo superó y por qué lo superó y darles elementos para que lo puedan hacer.
Entonces también esa es otra forma de diálogo, de contar su experiencia que sirve mucho y es muy válida para estos grupos de estudio y grupos de apoyo. El diálogo estructurado, entonces cuando usted esté preparando su sesión, de acuerdo al momento en el que esté el grupo, pues siempre llevar unos temas que usted piensa trabajar o unas preguntas que usted piensa abordar, ¿cierto? O unas temáticas o líneas o conceptos o principios que usted espera se desarrollen, ¿no es cierto? Siempre tenerlo de forma estructurada para que usted tenga claro qué piensa abordar, ojalá no se le quede nada por fuera de lo que espera abordar en la sesión, y si sí queda algo por fuera, pues usted lo pueda reprogramar o prever para un momento posterior, ¿sí? Yo les hablaba cuando hablamos de aprendizaje cooperativo de algunas técnicas, pero digamos que se las mostré muy a grandes rasgos y no pudimos como dedicarnos a mirar cada una, y pues este va a ser el momento de pronto, se lo puede leer más a profundidad, pero de contarles lo que significa un poco cada una, ¿sí? Hay momentos en donde uno puede aplicar con ellos escritura colaborativa, entonces donde los reúne dentro de esos grupos por parejas, ¿cierto? Y los pone a responder preguntas sobre la situación o temática que uno esté abordando, ¿sí? Entonces, la idea es que escriban entre los dos, entonces, que se pongan de acuerdo en las ideas, en el orden de las ideas, en la redacción, ¿no es cierto? Y que ese encuentro se dediquen a eso, ¿sí? Esa puede ser una de las opciones. Y que al final de la sesión lo que vamos a hacer es una plenaria, o sea, cada pareja va a leer ese texto que escribió. Texto puede ser un párrafo, texto puede ser una hoja, texto puede ser las hojas o páginas que usted considere, ¿sí? En respuesta a preguntas, en alternativas de resolución de problemas, o sea, en lo que usted quiera aplicarlo, ponerlos a escribir entre pares ya es una actividad cooperativa muy valiosa. Asimismo, la lectura de pares, yo un poco se las explicaba en la sesión anterior, que es cuando yo siento a un grupo de estudiantes o a también parejas de estudiantes dentro de ese grupo, les doy un texto y de ese texto cada uno va a leer un párrafo y resume ese párrafo que leyó sobre lo que entendió. Se lo resume, se lo muestra al otro compañero, se lo explica. Luego el otro compañero va a leer el párrafo que sigue y va a explicar eso que entendió. Y así vamos haciendo ese ejercicio de turnarnos frente a un texto. Obviamente para estos tipos de lectura de pares no pueden ser textos tan extensos, ¿no es cierto? Porque la sesión no alcanzaría a permitírselos en términos del tiempo, pero sí podrían ser textos cortos, sencillos, concretos y puntuales que apunten al desarrollo del tema que están trabajando o que van a trabajar. Hay también ejercicios de toma de notas en donde yo les voy a promover siempre como tutor que tomen nota de lo que trabajamos, ¿sí? Que es importante que se lleven los apuntes y que al final de esa sesión todos vamos a revisar o vamos a intercambiarnos los apuntes y vamos a hacer una revisión de los apuntes del compañero, no para criticar o para juzgar, sino para saber qué me faltó a mí, qué pude incluir y qué voy a incluir que de pronto me puede servir de los apuntes de mi compañero. Bien, entonces este también es un ejercicio netamente cooperativo. Todos esos ejercicios no necesariamente ustedes los ven en todas sus clases, porque como ustedes han visto, los enfoques de enseñanza y aprendizaje de sus clases no son cooperativos netamente. Entonces esto es lo valioso de la estrategia, que el estudiante va a encontrar aquí un espacio de trabajo diferente, complementario, que le va a aportar desde otra perspectiva a su aprendizaje. ¿Bien? Siempre vamos a tratar de hacer resúmenes de los encuentros en grupo. ¿Sí? Ya lo veremos. Bueno, esto también es una actividad de cierre, ¿sí? Más que de desarrollo, en donde usted como estudiante va a hacer su propio resumen individual y lo puede compartir posteriormente al grupo y todos comparten el resumen de lo que aprendieron de la sesión. ¿Sí? Eso puede ser, o a veces usted les dice al grupo, bueno, tenemos un grupo de 5 o 7 estudiantes, bueno, 2 de ustedes que me cuenten qué aprendieron, cuéntenos a todos qué aprendieron, qué se llevan de esta sesión, qué sintetizan de este encuentro, ¿sí? Que lo puedan hacer, que puedan hacer ejercicio, compartirlo, que todos pues puedan escucharse. También es muy válido como técnicas participativas, técnicas de debates. Entonces, cuando estamos en esa solución del problema, cuando estamos exponiendo alternativas a esas situaciones, y sobre todo cuando son situaciones que tienen que ver con temas éticos o tomas de posturas frente a ciertas situaciones, es muy válido el ejercicio, bueno, ¿quiénes están un poco en pro o en contra con esta solución? Ármense como dos bandos,
¿sí? Y hagan ejercicio de dar argumentos, ¿por qué está en pro? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué está en contra? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y empiecen a debatir y a discutir un poco frente a esas pros y contras y finalmente intenten o traten de llegar a un consenso. Digamos que ese es un ejercicio también muy valioso y que aporta mucho. Entonces, adicionalmente a eso, pues también adicionalmente a eso, pues también puede ser muy valioso hacer ejercicios de responsabilidad o de asignación individual e integración, ¿cierto? En donde se hace una presentación al grupo de qué cosas va a hacer cada uno para lograr la meta grande, ¿cierto? Y posteriormente, pues cada uno va a mostrar evidencias de lo que hizo y cómo lo hizo. Les pido por favor que sí les llevo el micrófono. Eso, gracias. Entonces, cada uno muestra, digamos que su tarea, lo que hizo individualmente y lo integra, lo presenta y ya lo consolida como un resultado de grupo. O sea, también, pues, esa es casi que la tarea tradicional o la forma de operar tradicional de los trabajos en grupo. No sé si se identifican en la universidad. Tenemos un trabajo grupal y ¿qué hace cada uno? Pues dividirse en una parte, hace esa parte y luego la presenta. ¿Sí? Esa es como la forma tradicional, por eso no vamos a trabajar siempre sobre esa. Si ustedes ven, esa es una de muchas otras actividades más que van a empezar, que van ustedes a desarrollar y a promover. Otra también son los juegos de roles. Primero los estudios de casos nos dicen, bueno, usted puede estudiar toda esta aplicación de este problema a un caso real, ¿sí? Una situación real que usted puede encontrar frente a esa temática. Y la otra son los juegos de roles, entonces en donde yo me pongo, cada uno se pone en un rol o en una dinámica y puedo hacer un tipo de representación sobre lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, lo que puede suceder y hace un poco la dinámica de ese juego, de ponerme en el papel de alguien y poderlo representar y poderlo traer como a mí, a la temática que estoy desarrollando. Juegos hay muchos para que usted pueda dinamizar sus encuentros. En Éxito Estudiantil ustedes pueden encontrar algunos que se los prestamos con muchísimo gusto. Entonces tenemos el ajedrez grupal, que es el multidress. ¿Sí? Todos estos pueden ser para que usted dinamice la sesión, a cada juego le ponga un contenido, ¿sí? Le ponga su sentido, su forma, que pueda hacerlo para lograr también unir al grupo, para lograr tener momentos de distensión, ¿sí? Puede ser momentos cortos de juego y ya largos en donde usted se siente a trabajar la temática de lleno, ¿sí? O puede sobre el mismo juego, que sea el juego el elemento central de dinamizador, porque usted sobre el juego va a trabajar la temática. Ya eso depende de su creatividad, que sé que todos como ustedes tutores la tienen y como estudiantes universitarios la pueden desarrollar. Entonces hay el ajedrez grupal, que es el multidress, el juego del Simon, que es un juego de memoria y de atención, el Jenga, que ustedes conocen, que es la torre que se va armando y grupalmente la vamos trabajando y de forma competitiva para que no se caiga, el juego Scrabble, que es un juego de lenguaje de palabras, hay actividades de gimnasia cerebral que también le podemos compartir, que tenemos en afiches, que tenemos en imágenes, para que usted trabaje la atención, la centre y sobre esos ejercicios pues pueda dar su sesión, ¿sí? Probablemente para este juego necesite asesoría, pues para eso estamos ahí desde psicopedagogía. Y otras dinámicas que son un poco los documentos que les quiero mostrar, permítame un segundo. Que son los dos documentos que les voy a compartir. Precisamente uno que les voy a compartir se llama Aprendizaje Cooperativo, que creo que ya se los había compartido el correo, pero voy a volvérselos a enviar, porque sí me interesa que ustedes ahí en la sección de donde dice técnicas del aprendizaje cooperativo, ahí va a encontrar varias, ¿sí? Van a encontrar estrategias dinamizadoras, digamos que especialmente 4, pero van a encontrar también bibliografía si ustedes quieren buscar otros recursos, ¿sí? U otras técnicas cooperativas. Está el rompecabezas del cual les hablaba yo tal vez cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, ahí explican cómo hacerlo, cómo puede ser exitoso, está hablando, digamos, también de unos, división de equipos de trabajo de estudiantes, divisiones de rendimiento también, que es una técnica importante, de los grupos de investigación, ¿sí? Tiene unos objetivos y unos pasos, del COP-COP, digamos que es también una técnica
Kagan, que es un poco parecida a los grupos de investigación, pero sobre temas, ¿sí? Y hablan de los aspectos imprescindibles para esas técnicas, que también me parece interesante que lo puedan ver. Asimismo, les voy a enviar este otro documento un poco más light que habla de dinámicas de aprendizaje cooperativo, dinámicas de grupo. Entonces, dinámicas para mejorar la comunicación, ¿cierto? Dinámicas para el control de estrés. A veces usted encontrará que los estudiantes tienen ciertas dinámicas, usted tiene que poderlas abordar para mejorar el clima de grupo. Señor. A ver, ya estás, ya está aquí. Gracias, Camilo, gracias. Dinámicas también hay varias, tienen dinámicas de creatividad, que lo van a necesitar con seguro de seguro cuando trabajen sus temas. Dinámicas de atención y concentración, cuando ven que pronto están distraídos, cansados, que necesitan centrarlos en la actividad. Dinámicas de capacidad de análisis de información cuando necesiten hacer ese tipo de ejercicios en su grupo. Dinámicas de liderazgo también para desarrollar, si ustedes creen que pueden desarrollar liderazgo en algunos de sus compañeros o de los grupos también, si creen prudente lo pueden hacer. De negociación, a veces nos toca aprender a poder negociar entre las diferentes posturas y poder conciliar, entonces de pronto hay algunas también poder hacerlo. De capacidad de argumentación, en fin, aquí hay varias dinámicas que pueden ayudarlos a movilizar sus grupos, a dinamizar los encuentros y que sobre todo lo que necesitamos es que les sirva a usted como recurso. Entonces, que ustedes como tutores sientan que desde estas dinámicas tienen una forma de facilitar su trabajo como tutores. Eso es lo más importante, ¿sí? Que sientan que no tienen que llegar a hablar 2 horas, ¿sí? Que no tienen que llegar a enseñarles lo que ellos no saben, porque tampoco es la idea, sino que su misión es facilitar a través de diferentes actividades el aprendizaje, dados los objetivos de aprendizaje que nos impusimos en nuestro plan de trabajo, ¿sí? Entonces, esas dinámicas y muchas otras, las que ustedes quieran trabajar, son para ese momento de desarrollo de cada encuentro, ¿sí? Adicionalmente, siempre, además de darle un inicio, de darle un desarrollo, en cada encuentro debemos de hacer un cierre, ¿sí? Ese cierre es súper pertinente para el grupo de estudio y para el grupo de apoyo. ¿Qué pretendemos en ese cierre? Que usted como tutor motive en el grupo el ejercicio de síntesis. Entonces recordamos lo que se hizo, hasta dónde hicimos, qué habilidades trabajamos, a través de qué problemas, digamos, abordamos en esta sesión o en este encuentro, y ellos puedan hacer un ejercicio de resumir, ¿no? Eso que aprendieron y eso que se hizo. Un balance de resultados. Es que veamos, bueno, ya llevamos 3 sesiones, ya llevamos 4 encuentros, muchachos, hemos avanzado por esto, esto y esto, hemos aprendido X, Y, Z, y que no solo lo haga usted solo como tutor, sino que también parta de ellos como estudiantes tutorados. Bien. Y finalmente siempre de espacios para preguntas. ¿Qué preguntas quedaron? ¿Qué preguntas les surgen? ¿Sí? Pueden hacer ejercicios de escritura individual, después de presentar las preguntas individuales las discutan grupalmente, ¿sí? Siempre, por supuesto, que la cortesía nos dice que hay que agradecerles por asistir al encuentro. Bien, si bien son ellos los que más deben agradecerles a ustedes, pues siempre también ustedes deben agradecer por la asistencia, por la presencia, por la actitud, en caso de que haya sido positiva. Si ven que el grupo no funcionó, estuvo distraído, predispuesto, siempre es bueno parar la dinámica, preguntar qué está pasando, analizar que ese suceso que está ocurriendo, que de pronto no está permitiendo el buen curso del grupo de estudio, del grupo de apoyo, ¿sí? Y al final, si ustedes ven que hay que hacer alguna observación de tipo llamado a atención, es decir, estuvieron distraídos, desinteresados, estuvieron pendientes del celular, o bueno, yo qué sé, mil cosas que pueden pasar y que se pueden mejorar para el próximo encuentro, pues siempre hay que mencionarlo y hay que retroalimentarlo. Y siempre, por supuesto, recordar el próximo encuentro, ¿no es cierto? Siempre la cita viene con el cierre, ¿sí? Con el cierre nos programamos, entonces nos vemos en 8 días o 15 días. Recuerden que es en esta misma sala, no se les olvide la asistencia, ¿no es cierto? Ese es un poco el cierre que esperamos que ustedes puedan dar a cada una de las sesiones. Entonces, no se olviden que siempre deben preparar cada sesión bajo el esquema inicio, desarrollo y cierre. Es lo ideal, ¿sí? Puede que sobre el camino alguna etapa se extienda más, ¿cierto? Que como decía Juan Camilo, de pronto se extienda más el inicio y me toque cortar un poco o darle curso si está
si está siendo provechoso, de pronto el cierre no lo alcance a dar con suficiente extensión porque ya se tienen que ir a clase, pero hacerlo corto, pero no pasarlo de largo, ¿bien? Y ya que digamos lo que hemos hablado desde un momento inicial de presentación a ustedes de las estrategias cooperativas, que hemos hablado que cada grupo va a tener una red social de apoyo. Entonces vamos a tener el encuentro presencial en donde nos vemos para trabajar de forma central la temática que hemos previsto, pero adicionalmente debemos complementar con una gestión de alguna red social. Aquí hay algunas que yo les traje de muestra, que ustedes las conocen mucho mejor que yo, ¿sí? Pueden trabajar otras. Lo que sí se necesita es que escojan una por lo menos para cada grupo de estudio o para cada grupo de apoyo, cualquiera. ¿Qué nos permiten estas redes de apoyo? Vernos, encontrarnos en otros espacios, en otros momentos, donde no podemos estar permanentemente viéndonos por nuestros tiempos, pero sí nos permiten, digamos que mantener alguna relación cercana. ¿Qué esperamos que ustedes muevan en esas redes sociales de apoyo? Primero, que sean grupos cerrados, o sea, que ese grupo solo pertenezcan las personas que están en esos grupos de ustedes, ¿sí? No vamos a invitar externos. Bueno, los únicos externos que vamos a estar es en el caso de los grupos de estudio, el profesor y yo, y en el caso de los grupos de apoyo, solamente yo o pues psicopedagogía, ¿bien? Nadie más va a estar. Ustedes, sus estudiantes. Bien, ¿qué esperamos que puedan hacer? Que a través de esos medios sea un medio de interacción para continuar la explicación y el compartir de saberes, ¿sí? Entonces, bien sea que usted escoja, no sé, se me ocurre pensar en que usted pensó hacer un video de YouTube para complementar lo que usted trabajó hoy en su grupo de apoyo. Perfecto. Hágalo, compártalo y sobre eso, digamos que sobre esa plataforma pueden discutir, comentarle y demás. O estaba en su grupo de estudio y quedó un tema pendiente y usted cree que puede complementarlo o ve un vacío conceptual en presaberes, entonces usted dice, no, es que para ellos programar tienen que saber sumar 1+1, pero no saben sumar 1+1, entonces vamos a hacer un encuentro por Skype virtual para enseñarles a sumar 1+1 y que lleguen al encuentro la próxima vez preparados para poder programar, por poner ese ejemplos locos, ¿sí? Adicionalmente, ese compartir de saberes que es a través de esos medios virtuales, la red social nos va a servir para recordar procesos. Muchachos, no se les olvide que vamos en tal etapa, no se les olvide que para la próxima tienen que llevar este material, no se les olvide que quedamos en tal tarea, no se les olvide pensar en tal pregunta que quedó abierta. Bueno, por poner un ejemplo, esas tareas, procesos o fechas que debemos recordarles. No se les olvide que hoy nos encontramos a las 4, ¿sí? O ya estoy aquí esperándolos, ¿dónde están ustedes? Bueno, ese tipo de cosas, de acuerdos ya un poquito más operativos. También esperamos que usted pueda compartir recursos, o sea, que comparta contenidos a través de esas redes sociales. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que usted a través de su grupo de WhatsApp pueda compartir unas infografías que tienen que ver sobre lo que están trabajando, ¿sí? O unos enlaces a unos, no sé, a unos videos que usted encontró, que usted no elaboró, pero que usted encontró y los puede poner a través de su grupo en Facebook y los puede compartir ahí, los cuelga, ¿sí? Ese tipo de compartir de elementos y contenidos y recursos también es necesario en esta red social. O sea, no es que sea una cosa u otra, es que necesitamos mover la red social también en esta dirección, ¿sí? Y adicional para hacer presencia y acompañamiento. Entonces probablemente usted resuelva alguna duda, alguna pregunta a través de WhatsApp, ¿cierto? O a través de Twitter, aunque no es el objetivo, pero digamos que usted la quiere utilizar y le tiene un sentido muy pertinente, bueno, úsela, ¿sí? Entonces, para estos 4 procesos debe darse la red social, no solo para uno, debe verse en los 4 puntos, ¿sí? Entonces, es algo que vamos a ir pensando, que van a ir ustedes desarrollando. Entonces, también cuando usted programe los encuentros, debe dejar espacio para que usted también programe sus acompañamientos. Ustedes van a tener unas horas o una hora específica destinada a eso, para que usted pueda mover esas redes sociales y vamos a evidenciar que en esa red social esté, digamos que, haciendo uso de todas estas opciones de apoyo. Bien, entonces llegado a este punto del encuentro, quisiera escucharlos por si hay alguna pregunta, alguna anotación, algún comentario que haya que hacer frente a esta información, con la salvedad que la tarea que
resta para terminarnos de preparar como tutores de estas dos estrategias cooperativas es que lean esos dos documentos de dinámicas de asesoría cooperativa y grupal para que puedan tener el panorama ya completo frente a su proceso y para que podamos empezar como lo tenemos previsto en las fechas que están previstas ya nuestro acompañamiento como tutores, tanto de grupos de estudio como de aprendizaje estratégico. Entonces, la palabra se las doy si tienen algo que comentar o que preguntar. Ujú. Perfecto. A ver, cuéntame.